Nunca pensé que esta historia se me fuera a quedar tan pegada en la nuca, ¿sabes? Lo que voy a contar sucedió justo al final de mi residencia de cirugía general. Ese último año donde ya estás prácticamente al borde del colapso por la falta de sueño. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Soy Sofía, y vengo de abajo, de una familia que tuvo que vender el coche para pagar la matrícula de la universidad privada, así que no tenía padrino ni un apellido de peso que me sostuviera, solo el bisturí y mi terquedad que me hicieron pasar en primer lugar en todas las pruebas. El hospital era un monstruo de mármol y cristal frío, en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde el olor a antiséptico se mezclaba con el hedor rancio de poder y dinero antiguo, y la élite médica actuaba como realeza intocable en los pasillos silenciosos. Estaba en mi 30ª hora de guardia, con los ojos ardiendo y la mente en punto muerto, tratando de tragar un café negro que más parecía brea y sintiendo cada nervio de mi cuerpo gritar por una cama, cuando la notificación del buscapersonas parpadeó. Era Casio, y la cirugía VIP de la noche, el doctor Casio. Todavía hoy, cuando escucho el clic metálico de unas tijeras quirúrgicas, recuerdo a ese hombre, porque él era la definición andante de intocable, cirujano plástico famoso, portada de revista, y apadrinado por la alta dirección. Tenía un cabello perfectamente canoso que parecía esculpido en 1900 granito y usaba un perfume cítrico tan caro que lograba opacar el olor a cauterio en el quirófano. Un detalle bizarro para quien pasaba la vida en la UCI. La cosa era, Casio entraba, hacía la parte glamurosa de las cirugías complejas, la disección y la reparación inicial que exigían la técnica más fina. Pero la parte que realmente importaba para la seguridad del paciente a largo plazo, la hemostasia meticulosa y, principalmente, el cierre profundo de la herida, la reparación de las capas, de la fascia que sujetaba los órganos y prevenía la hernia y la infección. Esa era siempre arrojada al regazo del residente exhausto, a las 2, 3 de la mañana. Era nuestra taza para que él pudiera salir antes, ir a las cenas de gala y vender la imagen de Salvador, mientras nosotros nos quedábamos allí, rezando para que la paciente no volviera con el vientre hinchado de pus semanas después. Aquella noche, la paciente era una socialité, la señora Regina, y el caso, una reparación abdominal, compleja, era demasiado delicado para ser transformado en negligencia de rutina. La señora Regina era una de esas pacientes cuyo peso de la cuenta bancaria sientes entrando en la sala antes que ella. Estaba allí para una abdominoplastia de contorno corporal, que se había complicado debido a adherencias antiguas de una cirugía bariátrica realizada años atrás. Esto ya transformaba un procedimiento estético común en algo de alta complejidad técnica. Entramos en la sala 5, la más grande y nueva, con PAMS. El suelo de resina epoxi que reflejaba la luz blanca de los reflectores quirúrgicos con un brillo casi fantasmagórico. El silencio allí dentro era diferente. No era el silencio de paz, sino de tensión contenida. Casio, con su mascarilla quirúrgica perfectamente alineada, parecía más un actor de cine que un médico. Trabajó durante horas. La música ambiental que él imponía era siempre jazz suave. Un detalle irritante que solo aumentaba la irrealidad de la situación. Yo, como primera asistente, solo observaba el delicado ballet de sus pinzas, sabiendo que en cualquier momento, el show iba a terminar, y el trabajo pesado y desagradecido, el que nadie veía, caería en mis manos. Y fue exactamente lo que sucedió. Eran casi las 3 de la mañana cuando Casio soltó un suspiro performático de satisfacción. Tiró la pinza en el recipiente metálico con un tintineo seco y declaró: «Listo, Sofía. La pieza central está finalizada. La reparación de las capas más profundas es tuya, pero hazlo rápido. Necesito registrar el alta y pasar los detalles a la enfermería VIP antes del amanecer». Salió de la sala con una prisa que rozaba la desesperación por perder la reserva en algún restaurante de moda, y el silencio que quedó cuando la puerta de plomo se cerró detrás de él era ensordecedor.
roto solo por el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco de la señora Regina. Cuando me acerqué para comenzar el cierre, el estómago se me revolvió, y la adrenalina hizo que mis dedos hormiguearan. Su hemostasia, el control del sangrado en los planos profundos, estaba impecable, mérito suyo, claro. Pero lo que había hecho en la reparación de la fascia, la pared muscular que era el fundamento de todo, era un desastre técnico. Los puntos estaban demasiado espaciados, tensos en un lugar y flojos en otro. Una bomba de relojería para una hernia incisional gigantesca en el futuro. Cuando miré aquella herida abierta, sentí un escalofrío que no venía del aire acondicionado fortísimo del quirófano. Era la sensación helada del dilema moral golpeando. Su cierre estaba tan mal, pero tan mal, que parecía la obra de un amateur que nunca había cogido una aguja. Había un vacío en el centro de la línea de sutura de la fascia, un espacio muerto que iba a acumular seroma, sangre y, en cuestión de días, sería un banquete para las bacterias. Peor que eso, el lado izquierdo de la incisión estaba bajo una tensión absurda, los hilos tirando del borde del tejido como un cinturón demasiado apretado, lo que fatalmente llevaría a la necrosis del tejido y a la dehiscencia, o sea, el corte se abriría. Si yo hiciera el cierre superficial de la piel por encima de eso, estaría firmando el certificado de defunción de la integridad abdominal de la señora Regina, y ella volvería a la UCI en una semana con sepsis, o entonces tendría una hernia que exigiría una cirugía mucho mayor y más peligrosa. Ahí vino el pensamiento que me hizo parar, con el portaagujas suspendido sobre la mesa. No, Sofía, no puedes. Si rehaces lo que él hizo, estarás documentando su fallo. Casio no solo era famoso, era el hijo del exdirector, un dios inalcanzable. Si él supiera que yo había reabierto la fascia para rehacer su trabajo, me aplastaría, me sacaría de la residencia, inventaría que tenía temblor en las manos, o que era incompetente. Podía ver mi futuro, por el que luché con uñas y dientes, deshilachándose como un punto mal dado. Aquel miedo de perderlo todo, de volver a casa con las manos vacías y avergonzada, era casi palpable, como un tumor frío creciendo en mi pecho. La tentación de simplemente dar los puntos superficiales en la piel, fingir que no vi la bomba de relojería interna y librarme del problema era clamorosa, pero la imagen del rostro de la señora Regina, confiando ciegamente en el doctor Casio, me dio un shock. Miré el reloj de la sala, que parecía burlarse de mi agonía. 03:17 de la mañana. El anestesista, un tipo experimentado y callado llamado doctor Lauro, estaba allí en la esquina, leyendo un libro bajo la luz de un iPad, probablemente ya imaginando que Casio me había dejado tirada, como siempre hacía. Yo sabía que él me entendía, pero jamás diría algo. La jerarquía y el miedo a las represalias eran leyes no escritas en aquel lugar, más rígidas que cualquier protocolo. Respiré hondo y decidí. No iba a cerrar aquello. No iba a ser la cómplice silenciosa de la próxima complicación. Mi cerebro, cansado de guardia, de repente se encendió en modo emergencia, con aquella claridad fría que solo la adrenalina bajo presión puede dar. Mi misión allí no era agradar a Casio, era proteger a la paciente acostada frente a mí, que respiraba con la ayuda de aparatos. Mi primer movimiento, el que selló mi destino aquella madrugada, fue coger mi smartphone personal, que estaba escondido en el cajón de mi taquilla en el vestuario, y llevarlo rápidamente a la sala. Yo sabía que era una violación seria del protocolo, pero era mi única prueba irrefutable. Me puse los guantes estériles de nuevo. Saqué una foto rápida y discreta de la línea de sutura de la fascia que Casio había dejado, enfocando en la tensión irregular y en los espacios abiertos. La imagen nítida, con el brillo crudo del reflector, capturaba la negligencia con una claridad chocante. La sensación fue de quemazón en el pecho, una mezcla de miedo paralizante y una justicia salvaje. Aquel flash silencioso era mi única armadura contra el ejército de abogados y la influencia de Casio.
Aquella foto era el billete premiado de mi expulsión, pero también era la salvación de la señora Regina. Así que el flash de la foto desapareció de la pantalla. Sentí que había cruzado un punto sin retorno. Éramos yo y mi ética contra el sistema entero. La próxima acción tenía que ser rápida e irreversible para que yo no tuviera tiempo de arrepentirme. Cogí el portaagujas y las tijeras. Con la punta metálica de las tijeras, comencé a deshacer, metódicamente, los nudos flojos y espaciados que Casio había dado en la fascia. No era solo cortar. Yo tenía que ser quirúrgica hasta en su desorganización. Cada clic del hilo siendo cortado sonaba como un tiro amortiguado en la sala silenciosa, y la tensión muscular en mi nuca era tanta que parecía que iba a desmayar de agotamiento y miedo al mismo tiempo. La asistente de instrumentación, una mujer de mediana edad con ojos tan cansados como los míos, pero con un semblante duro, apenas me observaba de lado, sin decir una palabra, pero yo podía sentir su juicio. «Te estás metiendo con gente grande, chica». Cuando la fascia estuvo completamente deshecha, el tejido retrocedió como si hubiera sido aliviado de una cuerda, y la abertura se hizo mayor. En aquel momento, el miedo dio lugar a un foco absoluto. Mis manos, que antes temblaban de agotamiento, se quedaron firmes. Elegí un hilo monofilamentar de calibre más grueso, la opción más segura para el cierre de fascia en pacientes con riesgo de dehiscencia, y comencé a rehacer la reparación. Opté por una sutura continua, pero más reforzada, garantizando que la tensión fuera distribuida de forma uniforme, como un corsé fuerte e invisible que protegería el abdomen de la señora Regina. Cada pinchazo de aguja tenía la precisión de quien estaba luchando por su propia vida, y no solo por la de ella. Cada nudo apretado era un acto de insubordinación contra el doctor Casio y el juego sucio de poder que él representaba. Mi respiración estaba superficial, pero el ritmo de mi trabajo era una cadencia monótona e hipnotizante. Ya no sentía más el cansancio de las 30 horas de pie. Lo que me movía era una especie de furia silenciosa, la certeza de que lo que estaba haciendo era la única cosa correcta. Tuve que gastar otros 40 minutos solo en esa reparación profunda, lenta y metódica, garantizando que no hubiera más tensión o espacio muerto. En ese ínterin, la instrumentadora hizo un movimiento que solo entendí después. Movió sutilmente la bandeja con los hilos de sutura de Casio a una posición más discreta y me entregó la caja de Vicryl 3.0, el hilo que yo estaba usando, sin que yo lo pidiera. Fue un acto mudo de complicidad, un reconocimiento de que estábamos del mismo lado de la ética, aunque Lauro, el anestesista, continuara sin levantar la mirada del iPad, como si estuviera encapsulado en una burbuja. Terminado el cierre de la fascia, sentí un peso salir de mis hombros. El abdomen de la señora Regina estaba ahora firme y protegido. Ahora era la hora de lidiar con el plano más superficial, el subcutáneo y la piel, donde la presión estética de Casio era más notoria. Él siempre exigía el punto estético, la sutura intradérmica, pero su prisa comprometía la base. Yo podría haber simplemente hecho el cierre superficial para terminar de una vez, pero decidí honrar el procedimiento completo. Cogí el hilo absorbible más fino y comencé a dibujar la sutura intradérmica, con la aguja deslizándose milimétricamente por debajo de la piel. La diferencia de tensión entre los dos bordes de la incisión era lo que determinaba la calidad de la cicatriz, y yo trabajé cada centímetro con la paciencia de una orfebre, garantizando que la línea quedara invisible, perfecta. Yo quería que, cuando ella despertara, no tuviera solo la vida salvada, sino la dignidad estética preservada, algo que Casio ignoraba por completo. Miré de nuevo el monitor. Eran las 04:35 de la mañana, casi 2 horas más de lo que Casio había previsto para el simple cierre. La señora Regina estaba estable, con los signos vitales perfectos. Terminé la sutura intradérmica con el último punto. Corté el hilo bien al ras, y sentí aquel alivio casi eufórico que solo el final de una cirugía intensa proporciona. Pero, por debajo de ese alivio, pulsaba un miedo profundo. El cirujano intocable se despertaría en algunas horas,
y vería que yo había deshecho su trabajo y rehecho de forma impecable. Él tendría que firmar el informe final, y la calidad de aquella incisión sería un grito silencioso de acusación contra su negligencia. El doctor Lauro, el anestesista callado, finalmente guardó el iPad y se levantó de la silla, viniendo hacia mí. Él no dijo una palabra sobre Casio, ni sobre la demora, pero sus ojos, a través de las gafas de protección que reflejaban la luz blanca, tenían un brillo extraño, casi de aprobación. Él solo puso la mano enguantada en mi hombro, un toque rápido, pero que me dio un calor inesperado. «Buen trabajo, Sofía». Un cierre del libro de texto, murmuró, la voz grave y baja. Ese reconocimiento mudo de aquel colega, que había visto el error de Casio y me vio arriesgarlo todo para corregirlo, valió más que cualquier elogio público. Él era el testigo silencioso que mi pánico interno necesitaba. Así que terminamos de transferir a la señora Regina a la camilla de transporte, cubierta con una sábana calentita que olía a suavizante de hospital, uno de los pocos lujos permitidos allí. La luz del día comenzó a invadir la sala, el brillo gris azulado del amanecer, entrando por las ventanas altas del centro quirúrgico, parecía absorber el silencio pesado de la noche, sustituyéndolo por un zumbido ansioso de actividades que recomenzaban. De repente, yo estaba de vuelta en el mundo real, y el miedo reprimido durante la cirugía volvió con fuerza total. Casio estaría despierto, y él era el tipo de persona que comienza el día revisando la documentación de todas las cirugías de la madrugada, para garantizar que su nombre estuviera limpio, aunque su trabajo estuviera sucio. Yo sabía que él vería la diferencia en la sutura, la precisión que él jamás se daría el trabajo de tener. La instrumentadora, que había sido mi aliada muda, me llamó a un rincón mientras nos quitábamos los guantes. Ella era una mujer de pocas palabras, pero de una lealtad espartana, y lo que me dijo quedó grabado en mi memoria. Sofía, hiciste lo correcto, pero él te va a casar. Borra esa foto de tu celular. Ahora, no dejes rastros electrónicos fuera del sistema. Si él te derriba, que no. Sea por algo que le entregaste en bandeja. La preocupación en sus ojos era genuina, y era el espejo del pánico que yo intentaba ignorar. Limpié la incisión de la señora Regina una última vez, sintiendo la firmeza bajo el vendaje, una barrera de seda y esparadrapo contra la negligencia. Yo había salvado a la paciente, pero ahora necesitaba salvarme a mí misma, y la sensación era de estar sola contra un paredón de mármol. Fui directo a la sala de descanso de los residentes. El ambiente estaba con minucientos. Aquel olor a gente que vivió la noche entera, una mezcla de sudor, café viejo y desesperación silenciosa. Borré la foto de mi celular inmediatamente, obedeciendo a la instrumentadora, pero no sin antes enviarme la imagen por un correo electrónico encriptado, a una cuenta que solo yo conocía, fuera del servidor del hospital. La paranoia me movió. Yo necesitaba una copia de seguridad, un ancla de verdad para el caso de que Casio intentara destruir mi historial médico o acusarme de impericia. Aquel día ya no era sobre la cirugía, sino sobre la guerra fría que comenzaba, y yo era el peón solitario que había osado mover a la reina. La sensación de tener mi diploma colgando de un hilo, con el doctor Casio del otro lado, era excruciante. Intenté dormitar durante 20 minutos, pero la adrenalina aún corría en mis venas como un río caudaloso. Alrededor de las 6:30 de la mañana, el hospital se despertó. Las luces se hicieron más fuertes. El ruido de los carritos de medicamentos y de las conversaciones en los pasillos volvieron. Y, puntualmente a las 7:00, Casio apareció en la enfermería VIP, con su bata blanca almidonada y su maletín de cuero carísimo, para hacer la visita postoperatoria a la señora Regina. La enfermera jefe, una mujer temida que parecía tener la edad del hospital, me avisó con una mirada que era mitad pena, mitad advertencia. «El doctor Casio está allí. Preguntó por usted, doctora Sofía, y no parecía feliz». Tragué saliva. Era la hora de encarar al león en la jaula. Mis piernas parecían hechas de plomo mientras caminaba hacia la habitación VIP. Llamé suavemente a la puerta y entré,
intentando parecer la residente tranquila que no había pasado la madrugada, deshaciendo el trabajo del cirujano más poderoso del hospital. Casio estaba parado al lado de la cama, pareciendo aún más alto e imponente en su uniforme impecable, conversando melifluamente con la señora Regina, que parecía soñolienta, pero cómoda. Se giró hacia mí, y la sonrisa desapareció, sustituida por una mirada que era puro hielo, un frío de Ártico que prometía dolor. «Ah, doctora Sofía, qué bien que se une a nosotros», dijo, pero el tono de voz era bajo, un susurro venenoso que solo yo y tal vez la enfermera jefe pudiéramos oír, ya que la señora Regina estaba con la máscara de oxígeno y aturdida por los analgésicos. Ni siquiera me dio la oportunidad de responder, forzándome a asumir la posición de subalterna que apenas podía abrir la boca. Giró la cabeza rápidamente hacia la paciente. Dio otra de aquellas frases de efecto sobre recuperación ejemplar, y enseguida, con un movimiento brusco, tiró de la sábana para inspeccionar la incisión abdominal. Aquel era el momento de la verdad, la cúspide de mi pavor. Cuando Casio retiró el vendaje, hizo un ruido seco con la boca, un sonido que era la única forma que su arrogancia permitía para demostrar sorpresa. Inclinó la cabeza, los labios apretados en una línea fina, y tocó ligeramente la sutura con la punta del dedo enguantado. Una inspección que era menos técnica y más táctil, como si no pudiera creer lo que veía. Yo conseguía notar la diferencia a 1 metro de distancia. La línea que yo había trazado en la piel era casi invisible, sin las arrugas o el tirón que su cierre descuidado siempre dejaba. Los bordes de la incisión estaban perfectamente coaptados, sin aquella joroba hinchada en el centro que denunciaba un espacio muerto mal cerrado en la fascia. Estaba furioso, no por el error, sino por haber sido corregido de forma tan innegable. Él no gritó, claro está. Cirujanos como Casio no pierden la compostura en público, usan el silencio y el sarcasmo como bisturís. «Sofía», comenzó, con aquella voz aterciopelada, más baja de lo normal, lo que era aterrorizante. «Usted gastó un tiempo considerable aquí. Sabe que la paciente de cirugía vascular en la CTI, doña Clarice, está esperando una reevaluación de herida operatoria desde las 6. ¿O debo presumir que el lujo de un cierre estético es más urgente que la pierna en isquemia de una paciente del SUS?» Hizo una pausa, dejando la insinuación de que yo estaba siendo negligente con los pobres para adular a los ricos. Sentí mi rostro calentarse, pero la rabia, mezclada con el cansancio extremo, me dio un coraje absurdo. Mantuve la voz baja, profesional y quirúrgicamente cortante, imitando la frialdad que él tanto valoraba. «Doctor Casio, doña Clarice en la CTI está estable. El cierre de la fascia de la señora Regina, que técnicamente ya había sido realizado, presentaba múltiples puntos de altísima tensión, lo que, en una paciente de alto riesgo con historial de complicación cicatricial y obesidad mórbida previa, llevaría a una dehiscencia incisional catastrófica. Yo no estaba solo haciendo un cierre estético, yo estaba corrigiendo el riesgo de una reoperación de urgencia por hernia incisional compleja en una paciente VAPE, lo que sería un fallo mucho mayor para nuestro departamento y para su nombre. El silencio que siguió fue pesado, denso. Casio me fusiló con los ojos, la única parte del rostro visible por encima de la máscara, y yo pude ver la vena latir en su sien. Él sabía que yo tenía razón. La dehiscencia de la fascia era una complicación técnica que él tendría que justificar, y el recierre perfecto que estaba allí, en el abdomen de la paciente, era la prueba material de que él había intentado zafarse del trabajo duro. La verdad era que yo lo había acorralado usando su propia reputación. Un paciente VIP no podía tener una complicación burda, y yo había prevenido eso. Casio no podía admitir que había fallado, especialmente no enfrente de una residente y de la enfermera jefe, que estaba observando todo de lejos, pero con los oídos atentos. Su rostro se puso pálido, y el silencio duró más tiempo de lo normal, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Estaba procesando que mi competencia en aquel momento lo había desarmado. Entonces,
cambió de táctica, yendo a la amenaza velada, lo que era su arma favorita. Se inclinó en mi dirección. El olor del perfume cítrico ahora me parecía empalagoso, y apenas susurró, para que solo yo escuchara. El historial médico, doctora Sofía, es el registro de mi cirugía. ¿Está segura de que documentó solo el tiempo que le llevó cerrar la piel y no el tiempo de recierre de la fascia? Yo daría una última mirada a eso antes de someterlo al R4. Sabe cómo la Coreme es rigurosa al final del ciclo, ¿no es así? Un desliz, una imprecisión en la descripción de una cirugía VIP, y todo su esfuerzo de años puede ser descontinuado. La palabra descontinuado resonó en mi cabeza, cargada de todo el poder e influencia que él detenía. Era la amenaza más clara que él podría dar, sin necesitar ensuciar su reputación con un grito. Si yo documentaba la verdad, que yo rehice la fascia, estaría confirmando el error de él, lo que resultaría en represalias directas y en la probable expulsión bajo el pretexto de mala documentación. Si yo mentía y omitía que hubo recierre, Casio estaba garantizado, pero yo estaría compactando con su negligencia y, peor, borrando mi propio acto de ética y coraje, dejándome vulnerable en caso de que la herida de la paciente se complicara en el futuro. Aquel cuarto, con el sol de la mañana entrando y la paciente rica respirando calma, se transformó en la celda de mi dilema. Él salió de la habitación VIP, con el cuerpo tenso, golpeando la puerta con una fuerza innecesaria que hizo a la señora Regina parpadear incómoda. Yo lo seguí hasta el mostrador de la enfermería, donde él cogió el historial médico electrónico de la paciente. El bolígrafo táctil en su mano parecía un arma. Me encaró por encima de la pantalla. Voy a asegurarme de que usted aprenda a priorizar, Sofía. No se repara lo que no fue pedido para ser reparado. Eso se llama insubordinación. Y su lugar aquí está a punto de volverse muy pequeño. Dio un toque en la pantalla y se alejó, volviendo al ascensor que lo llevaría a su clínica particular. La enfermera jefe, la misma de antes, movió la cabeza en señal de desaprobación. ¿Qué hacer ahora? El campo de batalla se había movido del centro quirúrgico al historial médico. Cogí el historial médico electrónico de la paciente, temblando por dentro, pero forzando una calma externa que no existía. Yo tenía que ser inteligente y no combativa. La documentación era mi última oportunidad. La primera cosa que hice fue revisar la descripción de la cirugía que Casio había insertado antes de salir. Estaba allí. Cierre realizado por R4 doctora Sofía, conforme procedimiento habitual. Él se había protegido, echando la responsabilidad del cierre, y ahora de la documentación, sobre mí. Pero él había dejado una brecha. No detalló la sutura de la fascia que él había hecho. Me senté frente a la pantalla del historial médico electrónico, con los dedos suspendidos sobre el teclado. La adrenalina que me mantuvo despierta toda la noche comenzó a desvanecerse, dando lugar al agotamiento y a la conciencia del riesgo. La amenaza de Casio era real. Imprecisión. En la documentación era un camino rápido para la Coreme, Comisión de Residencia Médica, y para él sería fácil argumentar que la residente, sin la supervisión adecuada del staff, había excedido sus atribuciones, en un intento de superheroísmo que ponía a la paciente en riesgo. Lo que él no sabía es que yo tenía la foto como seguro, pero la enfermera tenía razón. Aquella foto fuera del historial médico era, por sí sola, una violación de secreto. Yo necesitaba una estrategia de documentación que fuera impecable desde el punto de vista técnico y legal, pero que al mismo tiempo no acusara a Casio directamente, evitando darle el pretexto de insubordinación. Comencé mi registro. Detallé el cierre de la piel con la técnica intradérmica, mencionando el uso del hilo absorbible, 4-0. Pero, en el campo de descripción de la fascia, yo no podía mentir. Registré. Identificado plano facial con cohesión heterogénea en línea. Media, que fue tratado con refuerzo de sutura continua en capa única con PDS 1.0 para optimizar la distribución de tensión y prevenir riesgo de dehiscencia incisional inmediata y tardía.
Usé la palabra cohesión heterogénea a propósito, porque era técnicamente correcta para describir lo que él había dejado. El tejido estaba cosido, pero con tensión irregular, o sea, heterogéneo, pero era lo suficientemente suave para no sonar como sutura incompetente. Al mencionar el refuerzo de sutura, continua, yo documenté lo que hice, pero como una mejora de rutina, y no una corrección de emergencia. La frase estaba blindada contra acusaciones simples. Yo había transformado el error burdo de él en una característica tisular, que exigió un ajuste técnico, y mi tiempo extra no fue para arreglar, sino para optimizar. Cerré el historial médico. Firmé. El alivio fue inmenso, pero vino acompañado de una certeza helada. Casio no me dejaría en paz. Yo había vencido la batalla de aquel día y de aquella cirugía, pero la guerra de represalias y acoso moral apenas estaba comenzando. En los días que siguieron, sentí el aislamiento cerrarse a mi alrededor como una pared de azulejos fríos. Fui retirada de las cirugías más complejas que él coordinaba y reubicada al servicio de urgencias, el reino de los casos aburridos y de la burocracia sin fin. Mi nombre desapareció de las listas de publicaciones que él prometió. Sin embargo, la señora Regina tuvo una recuperación ejemplar. Se fue a casa, sin dolor, sin fiebre, y sin la dehiscencia incisional que yo había visto en mi pesadilla a las 3 de la mañana. Aquel resultado, el silencio de la enfermería que me miraba con respeto, y la foto encriptada en mi correo electrónico, eran mis victorias silenciosas. El doctor Casio nunca más tocó el tema. Apenas me ignoraba con una frialdad cortante, lo que para un narcisista es el peor castigo, pero para mí era la confirmación de que yo había hecho el movimiento correcto. Terminé mi residencia en 1900, cirugía general, meses después, con el alma intacta, un diploma merecido y la certeza de que, a veces, la ética es el bisturí más afilado que un médico puede usar. Esta historia, el terror y el triunfo de aquella única guardia, es lo que me hace levantarme todos los días, sabiendo que yo elegí el lado correcto del escalpelo.